Esta carta de Efesios, habíamos dicho que Pablo la escribió desde la cárcel. Habíamos dicho que Pablo estaba encarcelado y al parecer el contexto, Pablo estuvo en 2 cárceles, en 2 prisiones, So Paul was in 2 prisons, en Cesarea y en Roma. En Cesarea y en Roma. Caesarea and Rome. Sorry. Bueno, desde allí Pablo escribe la carta, So from there he was writing the letters, pero tenemos que saber que Efesios tenía un contexto. but Ephesians had a different context. Cuando Pablo llega a Efesios, está en Hechos, capítulo 18. So when he got to Ephesians, Él llega a Corintios y baja a Efesios. sorry, Él llega a Corintios he y went va to a Corinthians Efesios. and then he went to Ephesus. Cuando él está en Efesios, se revela el espíritu y la cultura que había en este lugar. So the spirit and the culture from that place was revealed to him. Terminando el capítulo 18 de Hechos, las personas quieren que Pablo se quede con ellos para compartir, So people wanted to stay with him to share, pero Pablo les dice que no. but Paul said no. Continúa otros viajes, pero llega a Éfeso un hombre que se llamaba Apolos. So he continued traveling. Dice Apolos, el nombre Apolos. Sí, porque has dicho. Llega un hombre a Efesios llamado Apolos, a Éfeso. Cuando este hombre llega, este hombre dice la Biblia que era poderoso en la escritura. So the Bible said that man was powerful. Él podía explicar la escritura y dar el conocimiento de la Biblia. And he could give the knowledge from the Bible and explain it. Pero había una cosa que faltaba, But something was lacking, y era el poder del Espíritu de Dios. and was the power of God. Porque podemos tener conocimiento de las letras, So you can have knowledge of the letters, pero sin el Espíritu de Dios but without the Spirit of God, carecemos de poder. we lack knowledge. Y es necesario que el Espíritu de Dios venga y avive la iglesia, And it's necessary that the Spirit from God come and, que avive a los ministros revive y que avive a todas las personas para que podamos ser llenos del Espíritu y testificar con poder. and everybody, so we can be full with the Spirit and give testimony. Si tú sigues el contexto del libro de Hechos, llegamos al capítulo 19 So if you follow the context of Hechos, we get to. y dice la Biblia que Pablo llegó a Éfeso y habían unas personas que predicaban, unos discípulos que predicaban la palabra. So when he, ¿puedes decir otra vez? Habían unos discípulos en Efesios que predicaban la palabra. So there were some disciples in Ephesus, and they were preaching. Pero Pablo les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? So Paul asked if they received the Spirit. Y ellos no sabían que había Espíritu Santo. They didn't even know. Sabemos las letras, So we know the letters, pero no sabemos del Espíritu Santo. but we don't know about the Holy Spirit. La iglesia hoy necesita ser investida y llena del Espíritu Santo. So the church needs investment in the Holy Spirit. Porque el pecado de Israel fue que rechazó al Mesías, a Cristo. 'Cause El pecado de Israel fue rechazar al Mesías, So Israel rejected the Messiah. al Mesías. Pero el pecado de la iglesia es que rechaza al Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que volver al Espíritu. Dice el libro de Santiago que un cuerpo sin espíritu está muerto. So a body without a spirit is dead. Y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo no tiene al Espíritu, está muerta. Por eso la iglesia muchas veces no impacta al mundo porque carece del poder del Espíritu. Vale. Entonces, Pablo ve un problema. Efesios tiene la letra, pero no tiene al Espíritu. So Paul has the letter but not the spirit.
And that was a Y el prayer. cuerpo sin espíritu está muerto. And the body without the spirit is dead. Y en este tiempo tenemos que desatar de que proféticamente el espíritu reavive la iglesia So we need to revive the spirit in the church para que estemos activos en poder. so we can be active in power. Los apóstoles pudieron predicar con poder cuando el espíritu vino sobre ellos. The apostle could only preach with power when the spirit came to them. Amén. Amen. Aleluya. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice: So Ephesians 3, chapter 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor, the love of Christ, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amen. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Amén. You read for Ephesians 1, 27. Pablo, cuando llegó a Efesios, también encontró un conflicto. So when Paul went to Ephesus, he found a conflict. Era la filosofía griega That was the Greek philosophy, y las religiones grecorromanas. the Greco-Roman. Entonces Pablo lo que hace es traer la vida de Dios, la vida del reino, la vida del Espíritu. So Paul brought the life of the spirit. Pero tiene que ir en contra de las filosofías y de las religiones paganas. So he was against the pagan religions. Si seguimos leyendo en Hechos capítulo 19, vemos todos los conflictos que tuvo Pablo. Pero cuando Pablo llegó con la palabra, dice que había una diosa en Efesios. Efesios tenía una diosa, So Ephesus had a goddess, la diosa Diana, the goddess Diana, que era Artemisa. and she was an Artemis. Esa diosa era como de la fertilidad, de la abundancia. She was the goddess of abundance and fertility. Y ellos tenían ídolos, templos que hacían para adorarla. And they idolized her. Y cuando Pablo lleva la revelación del Evangelio, And when Paul brought to them se abre el mundo espiritual y el mundo de las tinieblas tiene que ser apartado. Se abre el mundo espiritual y las tinieblas huyen. So it was open the world of the darkness, Entonces se preocupan del negocio, del business, and they were worrying about the business porque por causa de los ídolos tenían mucho dinero because they had a lot of money y quieren atacar a Pablo. and wanted to attack Paul. Pero antes de llegar ahí, dice la Biblia que Pablo, cuando predicó el Evangelio, la gente traía sus libros satánicos y de magia. So when Paul was preaching, people brought their books about witchcraft, Y eran quemados en la plaza. and they were burned. Dicen que eran como 50,000 piezas de plata. They had like 50,000 pieces. O sea que era demasiado dinero invertido en el reino de Satanás. So there was a lot of money invested in that. Pero ahora viene el reino de la luz, el reino de Dios, So now the Java, totalmente gratis por la fe en el Hijo, free for the faith.
Y, Christ. y vemos cómo Pablo ahora le habla a los efesios y empieza diciendo que Dios nos escogió por gracia. So Paul said, God chooses us by grace. Que Dios envió a Jesús a redimirnos del pecado. And sent Christ to redeem from sin. Ahí está la obra del Padre que escoge. Ahí está la obra del Padre que nos escoge. And that was God's work for us. Ahí está la obra del Hijo que se entrega por nosotros. And Christ was given for us. Pero ahora está la obra del Espíritu de Dios. And now there is the obra of the La obra of the Spirit of God. La obra del Espíritu en nosotros. Dice Efesios que el Espíritu es como un sello. Como un sello. Como un sello. Yeah, the Spirit is like a Como un stamp. sello. En griego esa palabra sello es arrabona. En Greek es arrabona. Esa palabra es una garantía. Guarantee. Guarantee. They see. Es una garantía, era una prenda que daba la persona. Tú me vendes esto y yo te doy esto. Cuando yo vuelva, esta es la garantía, de guarantee. Entonces esto me pertenece. Entonces, el Espíritu es la garantía y el sello de Dios para la iglesia para cuando Cristo regrese. Amén. El Espíritu viene a habitar dentro de nosotros y no se va. El Espíritu está dentro de nosotros y no se va. Está para siempre. Dice que Él está para siempre. Hay gente que dice, tú vas a perder el Espíritu. Pero ¿a dónde dice eso? Dice que de la mano de Dios nadie se escapa. No me elegisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Solamente se perdió uno, que ya estaba escrito, y era Judas, el hijo de perdición. Cuando alguien se aleja de la iglesia, cuando alguien se aleja, Someone goes far from the church, si tiene el sello del Espíritu, you have the guarantee of the Spirit. será como el hijo pródigo. You be like the son. No sé, El hijo pródigo, el hijo pródigo. el hijo pródigo, el hijo perdido, que él se va, pero el Espíritu lo atrae. Acuérdate que estamos ahí. So he's gone, but the Spirit brings you back. Amén. Pero cuando una persona no es de Dios, no oye la palabra de Dios. Amén. Amén. Tienes que traducir para que quede aquí, ¿vale? Bueno, Pablo dice después que somos salvos solamente por gracia. So we are only saved by grace. Y tiene que pelear contra la filosofía que hablaba del intelecto. And he had to fight against the philosophy. En griego la palabra conocimiento es ginoskos. In Greek the word is ginoskos. Ginoskos, que es conocer. Entonces, estaban las personas que por medio del conocimiento, ginoskos, eran salvos. Por medio del conocimiento eran They salvos. were saved through the knowledge. Total lectures, yeah. Yes. What they have in the brain. Y esto era una mentira. That was a lie. Y Pablo dice que somos salvos por la fe. So we're saved by faith. By faith, yeah. Y la fe es un don Yeah. para que nadie se gloríe. Intenta traducirme, ¿vale? No entienden, ¿no? Vale. Llegamos al capítulo 3 que estamos leyendo de Pablo y el versículo 14, Efesios 3, 14, Y Ephesians 3:14. dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la causa por la que Pablo dobla sus rodillas? What's the cause for him kneeling? La causa, el motivo es porque Dios vino y nos salvó gratis y Él está orando
los gentiles. So the cause is because God came and saved us. Está orando porque él antes reveló de que ahora Dios en la cruz hizo de Israel y de los gentiles un solo pueblo. So he was praying because Un solo pueblo entre Israel y los gentiles. there was only one. Y nos dio entrada por un mismo espíritu. No, tú solo traduces lo que estoy diciendo. Continúa. Aleluya. Repítelo. No te distraigas. En nombre de Jesús. Aleluya. Thank you, Jesus. Necesitamos tu presencia, Jesús, para entender tu palabra. Este es el amor de Cristo. Estamos hablando del amor de Cristo We're talking about Jesus' love que sobrepasa el conocimiento. that surpasses Amén. all knowledge. Entonces Pablo dobla sus rodillas y ora para que nosotros entendamos ese amor que nos arropa. Paul went on his knees to pray for this love. Y dice el versículo 15 de que toma toda familia en los cielos y en la tierra. He took all families on heaven and earth. Esa palabra familia en griego That word family in Greek es etnias, tribus, raza. Etnias, etnos, tribus, tribes and razas. races. Entonces Dios viene en Cristo para todos. So Y ese amor nos arropa. So God went on Christ for all of us and we are covered by love. Versículo 16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 16. Aquí habla de un hombre interior. So he's talking about the man inside us. Ese hombre interior es el que Dios pone en nosotros. And God put that on us. Es una nueva criatura. It's a new creature. Es una criatura que tú tienes que alimentar. You have to feed that creature. Y se alimenta por medio de la palabra. And it feeds through the word. Porque la palabra es el pan de Cristo. Because the word is the bread of Christ. Se alimenta por medio de la comunión con Cristo. And you feed it engaging with Christ. Ese hombre nuevo, That new man, tú lo tienes que dejar que sea libre en ti, you have to let it be free on you para que tú puedas caminar en las obras que Dios ya preparó de antemano. so you can walk. Para que podamos caminar en las obras que Dios ya tiene preparadas. So we can walk in what God already did. Efesios 2, dilo, Efesios 2, Ephesians 2, versículo verse 10. 10. Mira lo que dice. Porque somos hechura suya. 2:10. Somos hechura suya, o sea, new creation. Creados en Cristo Jesús para, purpose, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, cuando tú alimentas el nuevo hombre, When you feed the new man, ese hombre está libre en ti para andar en buenas obras. you're making it free to walk in good. Pero esas obras no son tuyas. But that's not you. Esas obras no son mías. Esas obras solamente yo las dejo producir para que se hagan. Esas obras yo las dejo producir para que se hagan. So you let them be made Amén. through you. Amen. Gloria a Dios. Efesios 3, versículo 17. Efesios 3, 17. Traduce para que ella casi no entiende. Okay. Ahí solo 3, 17 y ella ya lee. 3:17, Ephesians 3:17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, 18.
sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, versículo 19, So we're going to 19. y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Plenitud de Dios. La plenitud de Dios, la llenura de Dios. Todo lo que es Dios, todo lo que es Dios está revelado en el amor de Jesús. So everything that God is revealed in the love of Jesus. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo. If you want to know God, you need to know Christ. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Nobody reached the Father without Christ. La Biblia dice en Juan capítulo 17 John chapter 17. que la vida eterna es conocer a Dios y a Cristo. The eternal life is knowing the Father and Christ. En Cristo Jesús, en la cruz y en su sangre, In Christ, in the cross, y en and su the blood sangre está toda la plenitud de Dios, todo el propósito eterno de Dios, is God's purpose for everything. revelado al hombre, Revealed to the man. todo por gracia. All by grace. No tuvimos que hacer nada, We didn't have to do anything, solamente creer. only believe. Amén, Amen. amén, amén. Recíbalo en el Espíritu. Receive it. Porque aquí dice, conocer el amor de Cristo, Knowing the conocer love el of amor de Christ. Cristo que sobrepasa el conocimiento. So know the love of Christ that surpasses the knowledge. Y yo me frustraría, me frustro, Yeah. He gets frustrated. si solamente imparto un conocimiento. He finally gives you knowledge. Yo necesito impartir el Espíritu a tu espíritu, I need to give you the Spirit to your spirit. el amor de Dios revelado en Cristo Jesús. God's love revealed in Jesus Christ. Por eso esa misma frustración la tenía Pablo. That's why Paul has that frustration. Porque Pablo fue a predicar a Corintios. Because he went to preach to Y Corinthians, Corintios tenían todos los dones y todos los dones espirituales. and they have all the spiritual gifts, Pero le faltaba el amor. but they didn't have the love. Decía, si yo profetizo y hablo en lenguas y no tengo amor, nada soy. And he was nothing without love. Nada soy sin el amor de Dios. Yeah, he was nothing with God's love, without God's love. Amén. Amén. Este amor de Dios es el que sobrepasa lo que pensamos. So God's love surpasses everything we think or we know. Pablo plantea la vida de Dios. Pablo plantea la vida de Dios. Pablo da la vida de Dios a través del mensaje. So Pablo Paul comunica communicate el Evangelio, the evangelism. la vida de Dios, Yeah, Jesus' life, la vida del reino, the kingdom life, y obstruye la vida del reino de las tinieblas. and he destroyed the darkness. Dice la Biblia que cuando Pablo estuvo en Efesios, aún los paños con que él se secaba el sudor, iban a los enfermos y eran sanados, y los espíritus inmundos salían So he was healing the bad spirits por un and the pañuelo, sickness con que él without the tenía. clothes, with the clothes that he had. Los enfermos sanaban, So the sick people were Ahorita nos healed. está gritando ahorita. Okay. Los enfermos sanaban The sick people were healed. y by los him, demonios salían. And the demons were out. Ahora yo quiero que tú me acompañes a Mateo 12, un momento. Matthew 12. Ven conmigo a Mateo 12. Matthew 12, verse 22.
Y lo 22, y 22 porque no sé. 22. 22. Lo leo, dice: entonces fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. 23. 23. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? 24. 24. Mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. 25. 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. 26. 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? 27. 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 28. 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya, aleluya. Esto es lo que necesita la iglesia. This is what the church needs. Que el Espíritu de Dios venga sobre ella, That God's Spirit come para que el reino de las tinieblas huya. so the darkness can go. Y esto es lo que pasaba donde Pablo llegaba. Pablo llegó a Efesios And this is what happened when Paul get there. y la gente venía y traía sus libros de brujería And people had like witchcraft books. y los quemaba. And they burned it. En una ocasión Pablo fue a predicar a un procónsul, a un jefe, In an occasion he went to preach to a god. y había un mago ahí, And they un had mago a wizard. que se llamaba Elimás. His name was Imas. Y él se oponía para que no llegara la predicación al procónsul, And he refused al to jefe, let al him- mandatario. to let him preach. No quería que llegara la palabra. He didn't want the word to reach them. Y Pablo le dice al procónsul: And vas a quedar ciego. And Paul told him he was going to be blind. Y dice la Biblia que las tinieblas vinieron sobre él y quedó ciego por un tiempo. And the darkness came on him and he was blind. E inmediatamente el procónsul se dio cuenta que el reino de Dios había llegado. And he realized the kingdom of God was there. El reino de Dios ha sido vencido. El reino de Dios ha sido vencido. So the kingdom of God was... Amén. El reino de Dios ha sido vencido. Dice la Biblia que en el principio habían tinieblas, So in the beginning they saw darkness que había un desorden, and everything was not que había un caos, everything was chaotic. que había vacío, estaba Everything was empty, sin forma, without form, y había tinieblas, and was darkness. pero que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. But the Spirit of God was there. Y dijo Dios: haya luz, And God said, y fue la luz. let it be light. And there Y was esa light. luz, con esa luz Dios empieza a trabajar y empieza a traer orden. And with that light, God started working. Y dice la Biblia que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. And the darkness couldn't win. Y yo profetizo en el nombre de Jesús And he prophesied in the name of Jesus que la iglesia en este tiempo Dios la va a levantar como una luz that God is going to bring up the church like a light. que va a espantar las tinieblas, que va a huir las tinieblas, que va a espantar las He's going to tinieblas, rebuke the darkness. que van a haber enfermos sanados And the sick will por be la healed palabra de Dios, by the word of God. que los demonios van a huir, And the demons will run away. que van a haber manifestaciones sobrenaturales, There will be like manifestaciones sobrenaturales, unnatural facts. y que la gente va a conocer el amor de Dios, And
people will know the love of God. Porque más que buscar beneficios, tenemos que buscar al corazón de Dios. Because we need to look for God's heart more than the benefits that God can give us. La iglesia tiene que ser reevangelizada, So the church needs to be reevangelizada, vuelta a evangelizar, renewed. en el evangelio, porque nos venden un evangelio de prosperidad, Because they tell us that the church is going to be prosperous de que tú tienes poder, and you have power de que tú eres abundante, and you are abundant. profetizan que tú eres un apóstol de la ciudad, Yeah, they say that you're bigger. than profetiza you que are. tú eres un hombre grande, profetiza que tú eres un hombre grande, Yeah, they say that you're big. y todo basado en tu ego. Everything based on your ego. Y por eso ves a muchas personas que son usadas por Dios, And that's why so many people are used by God. pero pasa como la historia del evangelista, de un evangelista. Sigue porque voy a entrar en la historia. Necesito continuar. Pasa con la historia del evangelista que cuando él predicaba, la gente se convertía y caían los endemoniados y habían sanidades. Continúa, por favor. No, tradúceme eso. Repítemelo, por favor. Por eso te digo que traduce lo que yo te diga. Vale. Texto. Hay una historia de un evangelista que predicaba So there was a story of a preacher, y él tenía títulos sobre él. and he had so many titles over him. Apóstol, He was an apostle, evangelista, an evangelist, y Dios lo usaba and God uses him porque tenía la unción. because he has the option. Y cuando él predicaba, personas se sanaban, And when he preached, people were healed, se convertían, and they were había converted. milagros, They were miracles. sanidades. They were healed. Pero una vez su esposa estaba en la silla de adelante One time, his wife was sitting in front, y su esposa estaba juntamente con una amiga de ella. and she was with a friend of her. Y la amiga de la esposa le preguntó, And the friend asked, ¿qué se siente vivir con un hombre tan ungido, "What do you feel about living with a man tan poderoso en Dios, very powerful? tan ungido? ¿Qué se siente vivir con un hombre así? What do you feel living with a man so Y la powerful?" mujer empezó a llorar And she started crying. y lloraba. She was Y su crying. amiga le pregunta, ¿por qué lloras? And her friend asked, "Why are you crying?" Y la mujer le dice, porque ese hombre que tú ves predicando no es el mismo en mi casa. And she said, "That man that you see preaching is not the same in my house. Mucho poder, So much power. mucha unción, pero en su casa era un monstruo, So at her home, he was a monster. porque tenía el conocimiento, He had the knowledge, pero no tenía el amor de Cristo en él. but he didn't have Christ's love on him. Nuestro ministerio comienza por la casa. Our ministry starts at home. Nuestro ministerio comienza por la casa, We need to start at home. porque es fácil parecer santo en la iglesia Because it's easy to look like a saint in church, y luego no poder convivir con nuestros hermanos en casa. and then you cannot live well with your brothers Amén. at home. Así que Dios nos ayude a comunicar el amor de Cristo en todo lugar. So God help us to communicate the love for Christ everywhere, No solo ser santos en la iglesia, not only in church, sino en nuestra intimidad but on intimacy as well. con nuestros hermanos. With our brothers, Y eso es el reino de Dios and that's the kingdom of God manifestado en nosotros manifested on us, para que lo vivamos. so we can live it. Yo quiero vivir bien con mis compañeros de piso. I want to live well with my homemates. Yo quiero amarlos, I want to love you, aunque tengamos problemas, even though you have problems, pero yo quiero representar a Cristo. but I want to represent Christ. Aunque me toque pedir perdón,
Even if I have to say aunque sorry, me toque humillarme, even if I have to humiliate, yo represento a Cristo I represent Christ en mi casa, in my house, en mi trabajo. at my work. En mi trabajo yo me encuentro mucha gente conflictiva At my job, I find a lot of conflict with y no me people, entiendo con ellos, and I don't understand them. pero yo me tengo que But humillar I have to humble myself y pedir perdón, and say aunque sorry, no sea mi culpa, even though it is not my fault, porque represento a Cristo. because I represent Ese Christ. es el amor del que Pablo nos habla, el amor That's the love that Paul talks about. que sobrepasa todo entendimiento, That's the love that surpasses all knowledge, que sobrepasa tu conocimiento y lo que sabes de Dios. and surpasses your knowledge and what you know about God. Iglesia, necesitamos al Espíritu Santo. Church, we need the Holy Spirit. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. We need to be filled. Necesitamos ser investidos por el Espíritu Santo We need to invest para vivir esta palabra. to live in the Word. Amén. Amen. Gloria a Dios.